La etnoeducación es el medio a través del cual todos los seres humanos podemos acceder a la educación diferenciada y que se nos respete y desarrolle la cultura propia y la relación que ésta tiene con el mundo. La etnoeducación busca el respeto de la identidad, que no se homogenice la cultura en procesos educativos, que se desarrollen identidades propias en grupos étnicos y pluriculturales y que se complementen los saberes propios de cada cultura con los saberes occidentales, sin potencializar las riquezas y recursos, fortalecer las debilidades hacia la construcción cultural diversa en un marco de la sociedad. Las bases legales en las que se fundamenta la etnoeducación son primeramente la Ley 115, que es la Ley de Educación General. Esta ley señala las normas generales para regular el servicio de la educación que cumple una función social acorde a las necesidades de una sociedad. Además, se encuentra el Derecho 804 del 18 de mayo de 1995. Hay que decir que este artículo se fundamenta en la Ley 115, pues este decreto viene a especificar algunas cuestiones que no se mencionan en la Ley 115. De la Ley 115, cabe resaltar que el capítulo 3, el cual lleva por nombre Educación para grupos étnicos, que comprende los artículos 55 al 63, es la parte que justifica la etnoeducación en Colombia. De esta ley, específicamente del tercer capítulo, quiero hacer hincapié en los siguientes artículos. El artículo 55 busca que el proceso educativo le permita a un pueblo ganar autonomía en el desarrollo de sus planes. Este artículo permite romper la modalidad de atención educativa tradicional integracionista impartida a los grupos étnicos, que inducía al educando a la negación de su cultura y al abandono final de su comunidad. El artículo 56 tendrá como finalidad el afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza y sistemas de prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas nativas, formación del docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura. El artículo 57 de la Ley 115 dice que en sus respectivos territorios la enseñanza de los grupos étnicos, la tradición lingüística propia y libre deberá ser bilingüe, tomando como fundamento escolar la lengua materna del respectivo grupo. Enfatiza en la importancia de profundizar la lengua materna en dichos grupos. El artículo 58 de la Ley 115 dice que el Estado debe promover y fomentará la formación de educadores en el dominio de las culturas y las lenguas de los grupos étnicos. Además, este artículo explicita la formación especializada que requieren los docentes que se desempeñen en los grupos étnicos y reafirma a la continuidad del proceso de formación propia, adelantando por las comunidades indígenas. Del artículo 58 dice que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y en concertación con los grupos étnicos, prestará asesoría especializada en el desarrollo curricular, en la elaboración de textos, materiales educativos y en la ejecución de programas de investigación y capacitación etnolingüística. Es la obligación del gobierno, a través de sus instancias competentes, asumir en sus respectivos planes sectoriales los planes y proyectos etnoeducativos formulados con los grupos étnicos. De mi tierra de pescador. Cuando hablamos de etnoeducadores, hay que señalar primeramente que en el artículo 56 de la Ley 115 tiene como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas prácticas y comunitarias de organización y uso de las lenguas nativas. Es por esto que la formación docente debe investigar en todos los ámbitos de la cultura. Dichos educadores deben acreditar formación de etnoeducadores, poseer conocimientos básicos respectivos al grupo étnico, en especial de su lengua materna, además del castellano. Debemos señalar que la vinculación, administración y formación de docentes para los grupos étnicos se efectuará conforme con el estatuto y las normas especiales vigentes aplicables a tales grupos. De ahí que las autoridades competentes, en concertación con los grupos étnicos,
seleccionarán a los educadores que laboren en sus territorios. El artículo 12 del decreto 804 permite que las comunidades étnicas realicen un proceso de selección de docentes desde sus propios criterios, valorando los requisitos contemplados en la ley. Se recomienda que los etnoeducadores estén entre los miembros de las comunidades en ellas radicados. El anterior hecho se avala en el artículo 62 de la Ley 115, que confirma la vigencia para los grupos étnicos de la normatividad que ha permitido nombrar en comunidades indígenas maestros miembros de las mismas, quienes así se comprometan con sus organizaciones, autoridades, creando lazos de dependencia. Sin embargo, no hay ningún impedimento para que los etnoeducadores no sean nativos de los grupos étnicos. El artículo 11 del decreto 804 dice que los docentes para cada grupo étnico serán relacionados teniendo en cuenta sus usos, costumbres y el grado de compenetración con la cultura, compromiso, vocación, responsabilidad, sentido de pertenencia al pueblo, capacidad investigativa, pedagógica y de articulación con los conocimientos de dicha cultura. Es por tanto que el artículo 5 del decreto 804 afirma que la formación de los etnoeducadores construye un proceso permanente e intercambio de saberes. Por tanto, un etnoeducador recibirá una capacitación constante y actualización profesional, a tal punto que no debe ser discriminado por sus razones, creencias filosóficas, políticas o de otro índole. Llevará a la práctica el proyecto educativo institucional y mejorará permanente el proceso educativo mediante el aporte de ideas, sugerencias y a través del consejo directivo, el consejo académico y juntas educativas. Un etnoeducador debe generar y apropiar diferentes elementos en el aula, diferentes elementos que le permitan fortalecer y dinamizar el proyecto global de vida en las comunidades de los grupos étnicos. Debe identificar, diseñar y llevar a cabo investigaciones que propicien herramientas que contribuyan a respetar y desarrollar las diferentes creencias de los grupos, y fundamentar el conocimiento en un uso permanente de la lengua nativa de las comunidades con tradiciones lingüísticas propias donde vayan a desempeñarse. Hace muchos años la política de Estado buscaba la monoculturalidad, es decir, que todos pensemos, sintamos, nos eduquemos y nos proyectemos dentro de esta sociedad. En la actualidad esto ha cambiado y se busca la identidad propia de cada cultura y grupo étnico. Es en este sentido que la etnoeducación juega un papel muy importante en la formación de educadores matemáticos, ya que esta nos permite vislumbrar el panorama laboral hacia el cual nos enfrentamos, siendo conscientes de que debemos generar proyectos y procesos educativos en los cuales se respeten las identidades culturales, validar los conocimientos construidos al interior de una cultura sin que estos hayan sido construidos en un aula de clases de matemáticas. Por otra parte, como educadores matemáticos debemos propiciar las competencias en todos nuestros estudiantes, incluidos los miembros de estos grupos y culturas, sin que su cultura y sus identidades se pierdan, sin dejar de garantizar que tengan una educación de calidad que les limite las oportunidades en el mundo moderno.